En los primeros días o en los primeros años quizás de mi vida como hijo de Dios, tendría unos 21 o 22 años, y en la iglesia donde nací de nuevo era una iglesia grande, habían muchos jóvenes, y para tener ocupados a los jóvenes habían diferentes grupos. Había grupo de asistencia social, había grupo de evangelismo, había grupo de discipulado, etcétera, varios grupos, unos 6 grupos. Y uno podía estar en esos grupos. Pero yo estaba en los primeros años, había un fuego en mi corazón y entré al grupo de evangelismo. Y éramos un grupo pequeño, tal vez de unas 10 personas. Quizás los jóvenes, voy a decirlo, más sencillos de toda la iglesia estaban ahí en ese grupo, pero amaban al Señor y era un gusto estar con ellos. Y teníamos carga evangelística y nos íbamos a los parques a dar tratados, a los mercados a dar trataditos, y luego hacíamos un mini servicio. Siempre en los mercados hay un altar y ahí nos íbamos al pie del altar a compartir la palabra, entonar unos cantos, y era de mucha bendición. Pero algo que sí fue de gran bendición es que íbamos a los colegios públicos. Por lo general, por cuestiones de trabajo, la mayoría no podía, yo estaba estudiando, entonces tenía el tiempo, bueno, me lo hacía con el líder de evangelismo. El líder del grupo era un joven de 25 años, yo tendría 21, 22, y los dos íbamos colegio por colegio, desde la troncal, toda la troncal del norte. Parábamos en los colegios nacionales, pedíamos permiso a la dirección para que nos dejara compartir unos 5 minutos en cada aula. Les dábamos un mini mensaje, les dábamos Nuevos Testamentos y luego orábamos por ellos. Y créanme, en los recreos los jóvenes nos buscaban y para compartirnos sus penas, sus problemas, y terminábamos orando con ellos. Fue una de mucha bendición. Pero digo esto porque un día, estando en una aula con muchachos y muchachas, les compartí un mini mensaje, 3 minutos, un mensaje a la conciencia, ¿sí? Y luego terminamos, les dimos los testamentos, oramos por ellos, y cuando disponíamos a salir, el profesor me dijo: espérense, quiero que me contesten una pregunta que nadie me la ha podido responder. Y dijo: ¿por qué el Señor, para entrar a Jerusalén, Él cabalgó en un pollino? La verdad es que a esa altura yo había leído el pasaje, pero no sabía. Pero en ese momento el Señor me dio algo que decirle y se lo dije. Se lo dije y salí, y él no dijo está bien ni nada, solo me dijo gracias. Al salir, mi amigo me dijo: ¿y de dónde sacaste esa explicación? Yo dije: no lo sé, creo que el Señor me lo puso. Pero ¿por qué estoy contando esta historia?
porque hoy quiero hablarles del asna y el pollino en el que el Señor cabalgó para entrar en Jerusalén. Amén. Y para eso quiero que vayan a Mateo capítulo 21, versículo 1. Hoy no tenemos, el proyector nos está, no el proyector no nos falló la computadora, se nos fundió, tuvimos que usar otra computadora, pero gracias a Dios tenemos Zoom y tenemos Biblia para buscar las escrituras, no necesitamos el proyector, pero creo que en Zoom sí se proyectan los versículos, bueno, y los cantos. Entonces, Mateo 21, versículo 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Ahora, lo primero que vemos en estos versículos es que el Señor dice: envió a 2 discípulos a traer el asna y el pollino. Y es que el Señor siempre envía a sus discípulos de 2 en 2 a diferentes misiones. Cuando era parte de ese grupo de evangelismo, siempre íbamos por lo general los 2, el líder y yo. Y el Señor era precioso, él se movía. Pero ¿por qué el Señor siempre envía a 2 discípulos para sus misiones? Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice Salomón: mejores son 2 que 1. Y no específicamente está hablando del matrimonio. Sí se usa en las prédicas matrimoniales, pero aquí leemos: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe
pronto. Ahora, me llama la atención que en este pasaje el Señor pasa de 2 a 3 dobleces. ¿Por qué? Primero, porque el Señor nunca va a enviar a sus discípulos a un lugar al que Él no iría, o no enviaría a hacer algo a sus discípulos que Él tampoco estaría dispuesto a hacer. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea que él envió a los discípulos a todas las ciudades y lugares, pero a los cuales él también iría. ¿Entienden? Por eso, cuando él envía a 2 de sus discípulos, él ya está ahí. Y dice cordón de 3. Sí, yo envío 2, pero yo voy a estar ahí. Entonces, cordón de 3 dobleces no se romperá. Amén. Entonces, debemos tener la confianza que donde el Señor nos envíe o donde Él nos mande a hacer algo, Él va a encontrarnos en ese lugar. Él va a estar ahí, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Ahora, otra de las razones por las que el Señor siempre envía a 2 de sus discípulos es para que aprendamos a caminar en equipo. Él no va a usar a hermanos que sean individualistas. Él quiere que aprendamos a caminar en equipo. Si no aprendemos a caminar en equipo, no seremos usados por el Señor. Él quiere que aprendamos a caminar con otros, aunque no nos guste, aunque no nos caiga tan bien el hermano. Pero eso nunca sucede. El Señor siempre nos va a enviar con gente compatible con nosotros. Lo digo por experiencia. Hace muchos años, cuando yo era soltero, mi esposa también, por primera vez yo fui a un campamento evangelístico. Y mi propósito no era tanto buscar al Señor como buscar acercármele a la hermana Janet. Y era como 4 o 5 días el campamento, pero todos los días nunca pude acercármele. Siempre andaba con sus primas. No me daban chance de poder acercarme y platicar. Y recuerdo el último día, el Señor había estado con nosotros. Dijeron, vamos a ir a evangelizar aquí a La Redonda. Y hicieron
Todos los jóvenes cola, dos colas. Y yo no hice cola. Yo me senté a la parte de un murito al final. Y empezaron a repartir tú y tú para allá, dos. Y todos en parejas a evangelizar. Y llegaron a los últimos dos y yo quedé solo. Entonces, ustedes dos, y se me queda viendo el líder de los jóvenes. Solo tú estás. Sí. En eso venía apareciendo la hermana Janet. Y agarró la tarde y dice: ve, ahí viene Janet, ve con ella a evangelizar. Yo no lo podía creer. Y así, al final, el Señor, a su manera, pero me permitió estar con ella y caminar juntos a evangelizar. ¿Qué sucedió en ese evangelismo? Es otra historia. Pero el Señor siempre va a enviarnos en parejas y con alguien que es compatible a nosotros. Yo lo viví. Era el momento más feliz para mí. Pero en Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 1, encontramos esta realidad. Dice Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, cuando el Señor resucitó, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, no al sepulcro, sino a los discípulos, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que por supuesto era Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Y fíjense, y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro. ¿Por qué razón? Yo creo dos razones. Una, Juan era más joven que Pedro, entonces él corría más rápido. Y la otra, creo que Pedro era un poquito rellenito, entonces no tenía la misma habilidad que Juan. Así que Juan dijo: no, si espero al gordo, me quedo. Y salió corriendo. Y dice: y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos. Pero, ¿qué dice? No entró. Entonces, ¿para qué corrió tanto? Pues corrió, llegó primero, pero tuvo miedo a entrar y se quedó a la puerta del sepulcro. Luego, dice el verso 6, llegó Simón Pedro tras él. ¿Y qué hizo? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pero dice el verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Amén.
Entonces, dos discípulos corrieron juntos, pero uno dijo, no, yo llego más rápido que este. Y llegó, pero no entró al sepulcro. Y el Pedrito, y ni vio a Juan. Él entró de una vez. Y cuando Juan vio que Pedro entró, entonces dijo Juan, pues no, yo también. Y entró. Salomón dijo, si uno cayere, el otro lo levantará. Amén. Juan tenía toda la energía y todo lo que quieran, pero tenía miedo. Pero cuando Pedro llegó, él entró y animó a Juan a entrar. Por eso son dos mejor que uno. Porque cuando uno desmayare, cuando uno pierde fuerzas, el otro lo levanta y lo anima. Pobre Pedro, imagínense qué frustración cuando vio que Juan corrió y lo dejó. Pedro dijo, ay, ya me ganó el mandado. Y quizás Pedro se esforzó en correr, pero cuando llegó lo vio en la puerta, pero él cruzó la meta. Parece la historia de la liebre y la tortuga, ¿no? Yo recuerdo en uno de los aniversarios de la iglesia, hace muchos años, con los líderes hicimos una carrera de relevos en una cancha reglamentaria. Y yo iba con el hermano Jorge Carías, hermano Salvador con el papá del hermano Carlos Mata, y así. Éramos como 5 o 6. En esa carrera también estaba el papá de Juan Miguel, hermano Carlos. Ahí íbamos todos. Entonces, ellos se fueron a la mitad de la cancha, los hermanos, y nosotros empezábamos la carrera. Y con no recuerdo qué era, de cartón, que era de esos rollos de papel higiénico, esa era la valla, lo que íbamos a entregar. En eso nos pusimos y pitaron la salida y salimos corriendo. Y todos los hermanos ahí viendo la carrera. Y empiezan a ver que me empieza a pasar un hermano, luego el otro, luego el otro. Y yo solo oía que todos decían, ay, el pastor. Háganle barra, hagámosle barra al pastor. Y pasaron los hermanos, yo iba en último. Pero yo había oído y había visto carreras que cuando uno sale, uno nunca debe de correr a toda velocidad, porque a los 2 metros ya no va a tener aire, sino que vaya despacio. Y cuando ya vaya faltando un cuarto de carrera, ahí corra con todo. Y así hice. Todos me pasaron y ya te digo los hermanos, ay, pobre pastor. Pero luego, cuando vi que ya faltaba un cuarto de cancha nomás, quizás entre la mitad y un cuarto, empecé a correr. Le pasé a uno, le pasé al segundo, le pasé al tercero. Todos los hermanos, el pastor corriendo, les va pasando. No sé si alguien se acuerda de esa carrera que levante Carlos. ¿Alguien más no se acuerda? Bueno, pero hay un testigo. Y logré pasar, no, les pasé a todos menos al hermano Salvador. Con él íbamos a la par. Y llegamos y le di el cartón al hermano Jorge. Él se lo dio a Carlos Mata y sale corriendo. Eso sí, cuando llegué ahí,
sentía que me salía el corazón y los pulmones. Pero llegué. Y al final ellos pegaron una carrera. El hermano Jorge y el hermano Carlos Mata. Que al final yo creo que ganamos nosotros. Quizás por un paso o dos. Y si no quedamos empatados, yo no recuerdo. No sé si te acordás, Carlos. Hay un video de esa carrera y de todo, lo voy a buscar para ver quién ganó, porque realmente no recuerdo ahorita. Pero corrimos y llegamos al final. Entonces, era un equipo de dos. Pero la clave para ganar no era salir corriendo con todas las fuerzas al principio, sino ir despacio, que hay que pasen, pero más adelante uno puede sobrepasar. Y van a ver, vean las carreras. Empiezan cuando son largas, por supuesto. Para nosotros era larga, era una cancha reglamentaria. Entonces, siempre empiezan despacio. Y al final vean la corrida. Pero aquí eso pasó con Pedro y Juan. Pero el Señor enviaba dos para animarlos. Yo creo que el hermano Jorge debe haber dicho: ay, el pastor ya se quedó atrás. Pero cuando vio que empecé a pasarles, él debe de haberse animado y decía: no, aquí entro con todo. Y cuando le logré dar el cartón ese, él salió corriendo. Pero ellos ahí sí no salieron despacio. Ellos salieron con el corazón en la mano, corriendo a todo vapor. Yo recuerdo en la cancha con el hermano Jorge y Carlos, porque los dos llegaron así ya. Pero increíblemente fundidos. Debemos aprender también a correr y a llegar a la meta. ¿Eh? Pero el Señor siempre va a enviar de dos en dos. Son mejor dos que uno. Nunca tengamos en poco a ningún hermano. Debemos apoyarnos. Amén. Por otro lado, el Señor les dijo, Mateo 21:1, busquemos. Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos. Ahora, el asna y el pollino se encontraban en esta ciudad llamada Betfagé. Betfagé significa la casa de los higos. En esa casa de higos estaba el asna y el pollino. Ahora, para poder relacionar esto, tenemos que leer Marcos 11:12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Betania estaba pegado a Betfagé. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ahí abundaban las higueras, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor tenía hambre
y buscó higos en esa higuera y no lo halló, y la maldijo, y la higuera se secó. Betfagé significa la casa del higo. En Medio Oriente los higos son muy deseados, son frutas dulces. Y muchos cristianos hoy en día, hermanos, su vida y su meta es servir a Dios. Y qué bueno por eso. Sin embargo, lo que el Señor busca en sus hijos no es servicio, sino frutos. Muchos cristianos, si no están activos dentro de la iglesia, sienten que han perdido el favor de Dios. Se sienten que han caído de la gracia. Pero hermanos, lo que el Señor busca es el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, amor. En otras palabras, el carácter del Hijo de Dios en nosotros. Es bueno servir y bien por ello, pero Él no está buscando sirvientes, sino hijos que tengan su corazón, su mente, su vida. Y no estoy menospreciando el servicio, tiene su lugar en la vida cristiana, pero hay que entender que hay algo más importante que el servicio. Es el carácter y la vida de Cristo formada en nosotros. Como digo y repito, uno de los errores más grandes es creer que el servicio lo es todo. El ministerio lo es todo. En la eternidad nos daremos cuenta que hay muchos servidores, muchos ministros que terminaron en el infierno porque nunca dejaron que el carácter de Cristo se formara en sus corazones. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice, aquí encontramos a David huyendo de Absalón. Y en el camino se encontró a Siba, siervo de Mefiboset. Y miren lo que pasó. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Siba iba con un par de asnos cargados. Dice el verso 2, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Aleluya. Los asnos eran usados como aquellos donde cabalgaban los reyes
Y por eso el Señor usó un asno y un pollino. Y dice: los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Esos dos asnos iban dispuestos a que David el rey cabalgara en ellos, e iban cargados de frutos, comida, bebida, no solo para el rey, sino para sus siervos también. Y Dios usará, oiga hermanos, en estos últimos tiempos, en los tiempos de su visitación, a los asnos que estén dispuestos a llevar higos sobre ellos, a llevar fruto, el fruto del Espíritu. Aleluya. A mí me anima y produce un anhelo de buscar al Señor para que Él forme su carácter en mí, aunque no me use. Al final el Señor va a buscar hijos. Amén. Ahora, Mateo 21, verso 2. Mateo capítulo 21, versículo 2. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Ahora ellos entraron a Betfagé, los dos discípulos, y lo más seguro que en esa ciudad no eran las únicas asnas o el pollino único. En esas ciudades abundaban los asnos y los pollinos, y la gran mayoría de asnos estaban sirviendo. Eran animales de carga, eran muy usados, muy útiles. Pero cuando ellos entraron, lo primero que vieron fue a una asna y a un pollino atados, amarrados. Estaban sin hacer algo, quietos. Y el Señor les dijo: los van a hallar atados. Si no, ellos hubieran ido a buscar un asna y un pollito, los más trabajadores, los más fuertes. Pero no, Él les dijo: ahí van a estar atados. Y Él les dijo: desatadlos. Desatadlos. Y eso es muy importante, hermanos, porque Dios va a usar a aquellos que están atados, aquellos que están quietos, aquellos que han perdido la esperanza de ser usados, aquellos que están ahí juntos esperando a ver qué hace Dios con nosotros. Fíjense, para que entendamos, Lucas capítulo 4, versículo 16. Aquí el Señor
Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Lucas 4:16. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso es Isaías 61, versículo 1 y 2. Ya vamos a leerlo. Pero dice el versículo 18. Agarró ese versículo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban puestos, fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A partir de ese día, los asnos serían liberados, los quebrantados de corazón, los cautivos se les dio libertad, a los ciegos se les dio vista, a los oprimidos les dio libertad. Ahora Isaías 61, verso 1. Leamos lo que el Señor leyó. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta esa frase llegó. ¿Por qué? Porque el Señor en su primera venida iba a cumplir el versículo 1 y el versículo 2, la parte A. Pero luego lo que seguía es lo que el Señor va a cumplir en su segunda venida. Él no leyó los demás versículos, porque eso es lo que el Señor hará hoy cuando Él venga. Y dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, ¿qué vemos aquí en Isaías? Hace 2000 años, el Señor rompió las ataduras del pecado, muriendo en la cruz, haciéndose pecado y resucitando al tercer día. Ahí Él nos desató. Y luego de ese evento, el Señor ha enviado a sus discípulos para llevar el mensaje a nuestros corazones, hasta que ese mensaje llegó a nosotros y fuimos desatados, fuimos libres en Cristo Jesús cuando nacimos de nuevo. Amén. El Señor, cuando nacimos de nuevo, el Señor rompió las ataduras del pecado que teníamos. Él nos perdonó, Él nos limpió y fuimos salvos. Amén. Pero pronto
Habrá una nueva liberación. El Señor una vez más va a desatarnos, como lo fue con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando salieron de Egipto, el Señor tuvo que circuncidarlos a todos. Pero luego, antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que haber otra circuncisión. El pueblo de Israel, de la salida de Egipto a entrar a la tierra prometida, tuvieron dos circuncisiones, una al principio y una al final. Amén. Y pronto, hermanos, sus pollinos serán desatados nuevamente y recibirán una mayor gloria. Quiero que veamos un evento histórico que nos muestra cómo es esto. Desatádmelos. Cuando el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia por 70 años, amén, y Jerusalén y el templo de Dios habían sido destruidos. Pero el Señor levantó al rey de Persia, Ciro, y él les permitió a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo. Y el pueblo regresó a Jerusalén de la cautividad para comenzar la reconstrucción de ese pueblo, de ese templo, de esa ciudad. Pero nunca la terminaron. Pasaron 15 años estancados. La obra se paró. Entonces el Señor tuvo que levantar al profeta Ageo para que le diera aliento al pueblo, para que ellos terminaran lo que habían comenzado, la edificación del templo de Dios. La reconstrucción del templo estaba a medias, mientras que el pueblo vivía en casas artesonadas hermosas. Y Ageo advirtió al pueblo que no pusieran sus posesiones e intereses antes que a Dios. Y quiero leer con ustedes Ageo 1, verso 1. El pueblo subió de la cautividad de Babilonia con gozo, con alegría, para edificar Jerusalén y el templo, pero solo pusieron el cimiento y luego se estancaron 15 años. Y dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de la casa de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis.
El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y hallaréis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Era una exhortación de Dios. Para vosotros parece que no es tiempo de edificar la casa de Dios, pero si siguen viviendo así, nunca va a ser tiempo. No, el tiempo es hoy. Hoy es tiempo de edificar la casa. Y el Señor le dio una visión al profeta Zacarías para mostrarle cuál era el motivo de que la casa de Dios no era edificada. Zacarías. Zacarías 3, verso 1. Dice Zacarías en la visión que tuvo: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Josué estaba con vestiduras viles y el Señor le quitó esas vestiduras y le puso vestiduras de gala y le puso una mitra limpia y le dijo: tu pecado ha sido quitado. Ahora él era el sumo sacerdote. Oseas 4:9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Si Josué, el sumo sacerdote, tenía ropa vil, ¿qué del pueblo? Esa era la condición del pueblo. Se habían olvidado de la edificación de la casa de Dios. La responsabilidad del sumo sacerdote era presentar ante Dios al pueblo. Y si él estaba en ropa viles, el pueblo sería lo mismo. Ahora, no se me pierdan, sé que está haciendo sueño por el calor, pero vean esto es muy, pero muy importante.
hagamos el esfuerzo. ¿Se acuerdan de Utico? ¿Sí? ¿Se acuerdan del muchacho que les dije que estaba? Hagamos eso por un ratito. Por un ratito. Leamos Esdras 1:1. Aquí el pueblo sale de Babilonia con gozo, con alegría, a edificar Jerusalén y la casa de Dios. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliesen las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y fíjense, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Todo comenzó cuando el Señor despertó el espíritu de su pueblo. Estaban en Babilonia, cautivos, pero eran ricos en Babilonia. Eran los banqueros, eran los mercaderes, todos los judíos. Ahí no había pobreza para los judíos. Pero se habían olvidado que Jerusalén y el templo estaban destruidos. Entonces el Señor derramó su espíritu y despertó al pueblo de Dios para subir con gozo a edificar la casa de Dios. Pero hubo un problema. Tuvieron obstáculos, enemigos, y se desanimaron. Y pasaron 15 años. Sí pusieron los cimientos, pero no levantaron nada. Y se estancaron. Y volvieron a vivir como vivían en Babilonia. Y la casa de Jehová se estancó. Pero luego, vayamos a Ageo capítulo 1, verso 13. Fíjense, Ageo 1:13. Ellos volvieron a dormirse como las vírgenes se durmieron. Y dice Ageo 1:13, después que vimos que el Señor puso vestiduras de gala a Josué, ahora dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Aleluya. Él nunca nos deja solos. Él siempre nos enviará a un lugar y Él irá siempre con nosotros. Él siempre nos envía a hacer cosas, pero cosas que Él también está dispuesto a hacer. Y aquí Él comienza diciéndoles, yo estoy con vosotros, dice Jehová. En otras palabras, no están solos. Y dice el versículo 14, otra vez subraye, y despertó. Esdras 1:1, él despertó el espíritu para que subiera a edificar la casa, pero solo pusieron los cimientos. Pero ahora, 15 años después, el Señor vuelve a despertar el espíritu de ellos. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aleluya. Hubieron dos despertares. Uno en Esdras 1:1 y otro aquí en Ageo, 15 años después. Y dice el verso 4 del capítulo 2 de Ageo, Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucedió? Se levantaron y terminaron la edificación del templo. Aleluya. Entonces, ojo, hermanos, el templo fue edificado en dos etapas. La primera, Esdras 1:1, ellos, el Señor despertó el espíritu de ellos y pusieron el cimiento. Pero luego, 15 años después, hubo otro despertar para edificar la casa. Hermanos, oigan esto. Cuando recibimos al Señor, el Señor nos liberó. Amén. Si nacimos de nuevo, experimentamos que Él nos desató y fuimos salvos y fuimos llamados hijos de Dios. Amén. Pero pronto, muy pronto, recibiremos la doble porción. El Señor va a despertar nuestro espíritu una vez más para edificar el tabernáculo de David que está caído. Hace 2000 años el Señor desató a sus discípulos en el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y hoy, muy pronto, habrá otra liberación con una gloria mayor que el aposento alto para terminar la edificación de la casa de Dios. Moisés abrió el mar Rojo en dos cuando salieron de Egipto. Amén. Pero Josué abrió en dos el río Jordán para entrar a la tierra prometida. La salida de Egipto fue marcada por la celebración de la Pascua. Amén. Pero cuando Josué y el pueblo entraron a la tierra prometida, ellos también celebraron otra vez la Pascua. Amén. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? El Señor va a desatar a su pueblo una vez más
Hace 2000 años Él lo hizo en la cruz, cuando nacimos de nuevo. Pero pronto Él va a desatarnos una vez más para edificar su casa. Hermanos, una visitación viene pronto para liberarnos, porque hemos pasado más de 2000 años estancados. Es cierto, el cimiento se ha puesto y en todas las iglesias se predica a Cristo crucificado, ¿o no? Venga al Señor Jesús, reciba al Señor Jesús. Ese es el cimiento, esa no es la casa. Ahora, en este tiempo, el Señor va a terminar la edificación de la casa, pero para eso necesita desatarnos. Hace 2000 años Él trató con los pecados, pero ahora Él va a tratar con el pecado. Hace 2000 años trató con lo que hacemos, pero ahora va a tratar con lo que yo soy. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Pero el tiempo que viene es un tiempo de liberación y es un tiempo glorioso. El Señor dijo: la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria que viene no es comparable a la del libro de los Hechos. Lo que viene es 7 veces mayor de lo que leemos en el libro de los Hechos. ¿Tenemos idea de lo que viene? Eso es increíble. Pero Él va a desatarnos por la unción. El yugo se pudrirá. La unción que viene a sus hijos. Si aquella unción, aquella gloria conmovió al mundo, esta que viene, hermanos, dice que no solo la tierra sino el cielo serán conmovidos. Que anhelemos esa gloria, hermanos, y eso está a las puertas. Cuando menos pensemos, la casa temblará, y otra vez y una vez más un huracán llegará a la iglesia y soplará y seremos desatados. Y en ese entonces el asna y el pollino serán usados. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a quedarnos aquí. Hermanos, yo quiero animarlos. Hasta ahorita hemos estado dormidos. No tenemos idea de la gloria que viene sobre su pueblo. Lo que viene no ha llegado a corazón de hombre. No hay ojo que haya visto eso, ni oído que lo haya oído. Es algo muy glorioso. El Señor dirá: basta ya. Despertemos a mi pueblo. Despertemos a mis hijos. Y veremos lo que los ángeles han querido ver y lo que los profetas anhelaban vivir.
Qué privilegio para nosotros, hermanos. Si somos asnos y pollinos. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Oh, Jesús. Más de ti.